En el silencio fantasmal de la extensión de Yaleit, donde las tormentas eléctricas se deslizaban a través de noches sin cielo y el suelo aún resonaba con la guerra, una antigua bestia lobo yacía rota entre los huesos de campos de batalla olvidados. Su nombre era Corval, antaño el depredador alfa más temido de las legiones de Dominion Strike, conocido en todos los frentes de guerra galácticos como el Trueno Negro, la bestia que nunca perdía, nunca se inclinaba, nunca sangraba sin morder. Pero ahora su cuerpo yacía destrozado bajo los restos de un transporte orbital colapsado. Costillas rotas hacia adentro, patas traseras cortadas a la altura de la articulación y sangre espesa humeando en el viento helado. El cielo sobre él giraba en tonos violeta, burlándose de él con su silencio, y su respiración llegaba en largas y lentas bocanadas, el tipo de respiración que hace un animal moribundo cuando solo está esperando que flaquee el último pulso. No hubo gloria en este final. Había luchado en una docena de mundos, había derrotado a titanes blindados con sus mandíbulas, había superado rondas de plasma y había desafiado imperios. Pero al final, no fue un duelo noble ni una cacería digna lo que lo llevó a su ruina. Fue una falla del motor. El transporte de tropas al que estaba asignado había sido golpeado por un fragmento de satélite minero, estrellándose contra la corteza de la luna muerta de Yulit 5. No hubo supervivientes excepto él, y ahora incluso la supervivencia empezaba a flaquear. Había intentado liberarse de las llamas, pero con solo una extremidad funcional y un pulmón llenándose de líquido, lo único que pudo hacer fue arrastrarse lentamente para salir del casco humeante. Estuvo allí tendido durante horas, luego días. El frío lo mordió y sus sentidos se embotaron. Él dio la bienvenida al silencio. Era mejor que el recuerdo de los gritos, mejor que la traición de la emperatriz que había ordenado quemar su unidad por no conquistar un enclave rebelde en el tiempo que ella exigía. Siempre había sabido que para ellos era solo un arma, pero se había permitido creer que lo necesitaban. Esa ilusión también había muerto cuando las señales de apoyo nunca fueron enviadas. Nadie vino hasta que alguien lo hizo. Comenzó como un susurro en el viento. Un chirrido mecánico, luego fuego, una franja naranja y plateada que se precipita desde las nubes, más pequeña que una lanzadera, demasiado errática para la precisión militar. Una cápsula, una de las antiguas unidades de evacuación de emergencia Mark VI utilizadas por los operativos de campo planetarios. Se estrelló contra la Tierra a solo 100 metros de la figura inmóvil de Corval, esparciendo polvo y cenizas en todas direcciones. La escotilla explotó hacia afuera. Una pequeña figura con un abrigo reforzado y una visera rota cayó del humo. Humano, pensó Corval vagamente, probablemente muerto en el momento del impacto. Nada vivía mucho en esta luna, pero la figura se movía, tosiendo, arrastrándose, arrastrando una mochila que brillaba con luces médicas. Cuando la figura finalmente se tambaleó hacia él, atraída quizás por los restos de calor o el olor a sangre, Corval la vio como lo que era, no un soldado, sino una médica. Pequeña, pálida, apenas con armadura, el cabello enmarañado bajo el casco, las manos temblorosas por la conmoción, el frío o el miedo. Se detuvo al verlo. Esa enorme ruina sangrante de músculos, colmillos y fuego, exhalando humo por las fosas nasales agrietadas, con un ojo medio ciego por la metralla. Y en lugar de huir, corrió hacia él. Su nombre era doctora Nia Solari. Aunque no había usado su título en meses, pertenecía al sector humanitario, una de esas idealistas que dejaron la cuna de la tierra con un botiquín y demasiadas esperanzas. No pretendía aterrizar en Yelit. Su evacuación había sido programada para buscar coordenadas de refugio, pero el sistema debió fallar durante la entrada atmosférica. Ella estaba. Se suponía que se encontraría con una flota. En cambio, allí estaba, estrellándose contra una luna alienígena, una médica sin órdenes, sin refuerzos y con una mochila llena de suministros caducados. Y ahora, arrodillada ante ella, yacía la criatura más aterradora que jamás había visto. Corval no era un lobo en ningún sentido terrenal. Era más grande que la mayoría de los transportes,
con el pelaje enmarañado y crestas blindadas, una cola forrada de espinas metálicas y un hocico marcado por 100 campañas. Era la guerra encarnada. Era la muerte con aliento. Estaba muriendo. El cerebro de Nia le gritaba que se retirara. Su lógica luchaba contra sus instintos, pero sus manos, como siempre, se movían solas. Se dejó caer junto a su cabeza, ignorando el charco de sangre que se formaba alrededor de sus botas, y abrió su equipo. «Vas a odiar esto», dijo, con la voz entrecortada mientras sacaba el cauterizador de trío. «Pero no voy a ver morir a otra cosa delante de mí». Corval gruñó, bajo, roto, pero no hostil. Fue una confusión. Ella le tocó el costado, con los dedos casi ardiendo por el calor de sus heridas, y comenzó a trabajar. Lecturas de pulso débiles, temperatura errática, fracturas costales catastróficas. Y, sin embargo, sus ojos no la apartaron de su mirada. Cada presión de su mano, cada inyección de gel para la región, cada punto que ella hacía con dedos temblorosos, él observaba, no como una presa, no como un depredador, sino como un soldado que no podía entender por qué su enemigo lo ayudaba a ponerse de pie. «No deberías estar vivo», susurró mientras le limpiaba el hocico desgarrado. «Y no debería estar haciendo esto, pero aquí estamos». Ella cortó la carne quemada, derramó anticoagulante sobre el tejido extraño y susurró disculpas cada vez que él se retorcía de dolor. El aire apestaba a hierro y a humo y a algo viejo, como ozono quemado. No tenía ningún libro de texto para esto, ningún libro de reglas sobre cómo salvar a una leyenda que moría a sus pies. Y aún así, con cada minuto que pasaba, ella seguía adelante. Su respiración se estabilizó y su mirada ya no se desvió. Y cuando finalmente se recostó, empapada en sudor y suciedad, lo miró y sonrió. «Vas a vivir», dijo ella con voz. Corval parpadeó lentamente, no con incredulidad, sino con comprensión. Y mientras el viento aullaba otra vez sobre ellos, la bestia mortalmente herida que había aceptado la muerte apoyó la cabeza junto a su pierna, no para golpear, sino para descansar. La luna ya no estaba en silencio. Una única señal médica se había emitido durante el intento desesperado de Mia de estabilizar a Corval, un faro moribundo de ayuda, programado como un reflejo. Ni siquiera se dio cuenta de que lo había activado hasta que la luz de su pulsera parpadeó, luego roja, luego negra. Alguien lo había recibido. Pero no habían respondido con ayuda. Respondieron con órdenes. Muy por encima de Iselit, la fragata imperial Blackback interceptó el código de socorro. En el momento en que la firma de datos identificó al sujeto 001, KV Corval, alguna vez el depredador máximo del dominio y luego su comerciante público, la IA de comando a bordo redirigió sus parámetros de misión. La recuperación ya no era una prioridad. La terminación fue cuando la propia emperatriz había sellado el protocolo de muerte para Corval hace 3 ciclos. Sin pruebas, sin preguntas, solo borrador. Así que cuando Nia abrió los ojos al amanecer siguiente, doloridos y cubiertos de sangre alienígena medio seca, no notó el cambio en la presión del aire hasta que su escáner portátil comenzó a pitar. Perturbación atmosférica vectorial entrante de zumbido de alta frecuencia. Ella se puso de pie, parpadeando por la fatiga. 3 objetos descendieron de la estratosfera superior. Unidades de caída con forma de bala de color negro. Silencioso, elegante, letal. «Soldados», susurró. «Sea». Corval aún no había recuperado la plena conciencia. Su respiración era profunda pero inestable, y sus heridas, aunque casi selladas, todavía estaban en carne viva debajo de la carne. No tuvo tiempo para pensar. Ella activó su lanzador de bengalas y lo disparó hacia el cielo cubierto de polvo. Una larga raya roja que enviaba un mensaje no de angustia, sino de desafío. La primera cápsula impactó contra el suelo con un ruido sísmico. Ella retrocedió, sacando su única arma, un cortador de plasma apenas lo suficientemente fuerte como para cortar el hueso. Con la otra mano agarró el costado del cuello de Corval. «No sé si puedes oírme»,
susurró. Pero si todavía te queda algo, ahora es el momento. La vaina siseó. Vapor ventilado. La puerta se abrió. Superó a 3 agentes con trajes sexo negros mate, con los rostros ocultos tras cascos lisos que escaneaban y ajustaban en tiempo real. Sin insignias, sin nombres, solo las marcas rojas parpadeantes en sus hombros. K001 Clasificación de Corval. Háganse a un lado, ordenó el primero. Voz filtrada y nítida. Estás interfiriendo con un protocolo de contención de nivel 7. Él ya no es una amenaza. Nia respondió. Él se está muriendo. Él todavía está respirando. Esa es la amenaza. El segundo soldado levantó una lanza cinética. Nia se paró frente al cuerpo medio inconsciente de Corval, temblando pero firme. Soy su médico. No eres más que un retraso. La lanza se disparó con un chirrido agudo. Y entonces el suelo tembló, no por el impacto de la maquinaria, sino por el movimiento. Los agentes se giraron mientras el polvo detrás de Nia se elevaba hacia afuera. Una forma enorme se elevó del suelo, más alta que cualquier tanque, más ancha que cualquier bestia contra la que los nuevos soldados habían entrenado. Corval se levantó sobre miembros temblorosos, cada parte de él ardía, sangraba, temblaba, pero estaba vivo. Bajó la cabeza, abrió completamente los ojos y, por primera vez en semanas, gruñó. El soldado disparó. El rayo nunca los alcanzó. Corval se lanzó, no rápido, no fluido, sino furioso. Sus garras se estrellaron contra la tierra. Sus mandíbulas atravesaron la armadura como si fuera papel de aluminio. Un soldado gritó, interrumpido por un golpe con la cola que le destrozó la caja torácica. El segundo disparó una granada de pulso que explotó contra el costado de Corval, quemándole el pelaje y la piel, pero no se detuvo. Se movió como un trueno moribundo, tan inevitable. El último soldado entró en pánico, se giró hacia Nia y levantó un arma. Ella le arrojó su paquete médico al pecho. Se tambaleó y Corval se abalanzó. El cráter volvió a quedar en silencio salvo por la respiración, pesada, profunda pero constante. Se giró hacia ella y de su hocico salió humo. Llamaste, asintió ella, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Y respondiste. Debería haber terminado ahí. Otro rescate olvidado en otra luna olvidada. Pero la bengala que disparó Nia había alcanzado a un equipo de salvamento que pasaba por el borde de la extensión. Habían redirigido sus sistemas de señales para registrar posibles emergencias, y sin saberlo, lo capturaron todo. Las cápsulas de desembarco, el enfrentamiento, el lobo en ascenso. Uno de ellos lo subió a la red pública antes de darse cuenta de lo que estaba viendo. Y en cuestión de horas, todo cambió. En una colonia devastada por la guerra en los sectores exteriores, un niño de 10 años observó las imágenes en silencio, con los ojos muy abiertos mientras el enorme depredador protegía a la mujer humana en lugar de destrozarla. En las ruinas de un laboratorio de cría de Demingen fuera de servicio, un exgenetista lloró por primera vez en 20 años. En un carguero rebelde a la deriva, un capitán repitió el último minuto 6 veces antes de susurrarle a su tripulación. Ese lobo no actuó como una bestia. Actuó como un soldado. El imperio intentó suprimir la transmisión. Fracasaron porque la verdad, una vez vista, no desaparece. Corval había vivido. Lo había salvado un humano, un médico y más que eso, había luchado para protegerla. El público lo llamó ficción, luego milagro, luego profecía y, pronto, la propia emperatriz vio las imágenes. Ella se quedó mirando en silencio mientras el último depredador alfa sobreviviente de su programa de asalto de operaciones encubiertas apoyaba su cabeza al lado de un médico de campaña con tembloroso cuidado. La sala llena de asesores esperaba órdenes, pero ella solo dijo esto. Mata al médico o el mito se convertirá en ley. Abajo en Yolit, Mia estaba sentada junto a la figura inmóvil de Corval, medio dormida, alimentándola con nutrientes líquidos a través de un goteo sintetizado.
Estás en todos los feeds ahora, murmuró. Creen que te he domesticado. Corval, con los ojos entrecerrados, emitió un sonido retumbante que podría haber sido una risita. No, dijo con voz áspera. Te acordaste de mí. Ella sonrió, apoyó la cabeza en su costado y susurró. Entonces hagámosles recordar por qué. Corval no durmió mucho después de la tercera noche. La herida en su flanco aún silbaba por la infección donde la granada de pulso había quemado el músculo y grabado el recuerdo de la batalla en sus huesos. Nia trabajó en todo, cosiendo, lavando, drenando, sellando. Ella apenas dormía, arrastrando su generador portátil por un terreno irregular para alimentar su limitada mente, manteniendo su sistema estable con la ayuda de un antiguo dispensador de nanitos medio agrietado que gemía con cada inyección. Pero no fue el dolor lo que mantuvo despierto a Corval. Era el sonido. No barcos distantes ni amenazas que se aproximan, sino voces. Nuevas voces. Cada noche llegaban más, atraídos por la emisión que nadie podía detener. Caminantes por el desierto, conductores de drones, exsoldados que arrojaron sus placas al fuego años atrás. Una vez dispersos entre lunas y restos de guerra. Ahora vinieron a ver si era verdad. Si el trueno negro, el monstruo de las campañas más oscuras del dominio, estuviera vivo y hubiera elegido no matar. La primera en acercarse fue una mujer de unos 60 años, a la que le faltaban ambos ojos, guiada por un niño de brazos delgados. Se arrodilló junto a Corval y preguntó suavemente, ¿recuerdas la noche del agua roja? Él no respondió, pero Nia vio que su cola se movía. Nos perdonaste, dijo la mujer. Hiciste daño a los civiles. Nunca lo reportaron, pero recordé tus ojos. Al día siguiente, un escuadrón de jóvenes desertores llegó desde un carguero rebelde que transportaba raciones de campaña y viejas baterías de grado dominio. Los dejaron caer en una pila y saludaron al médico, no a la bestia. Al principio Nia no lo entendió, pero al final de la semana se dio cuenta de que no venían a adorar la leyenda del lobo. Se estaban reuniendo para seguir la decisión que él tomó de estar al lado de un humano. El refugio improvisado se convirtió en un campamento. El campamento se convirtió en una comuna. En el plazo de 12 días, decenas de personas se habían reunido en el Valle Muerto donde el lobo se había desangrado. Y cada uno trajo algo. Chatarra, comida, mantas, viejas radiobalizas, piezas de supervivencia. No construyeron una fortaleza. Construyeron una clínica. Corval yacía en el centro, apoyado de lado, todavía recuperándose, pero despierto en todo momento. Observó la forma en que Nia sonrió cuando un refugiado le dio las gracias. La escuchaste hablar suavemente a desconocidos heridos, y poco a poco la rabia en su pecho, durante tanto tiempo alimentada por órdenes y sangre, se convirtió en propósito. Él no solo había sido salvado, él estaba sirviendo. Esa noche, cuando Nia se sentó junto a su gigantesco cuerpo, con la voz ronca por el cansancio, preguntó, ¿te arrepientes de haber sobrevivido? Él giró su hocico hacia ella y no dijo nada. Simplemente presionó su hocico suavemente contra su brazo. Por primera vez lloró sin vergüenza porque sabía lo que significaba. Ella ya no estaba simplemente salvando al monstruo. Ella estaba reconstruyendo un alma. Muy por encima de Eolit, la emperatriz se reclinó en su trono mientras la imagen de Corval y el médico humano parpadeaban en un panel de proyección. Las imágenes habían evolucionado desde la señal de Bengala. Ahora eran comentarios, canciones, representaciones artísticas, niños disfrazados de lobo y sanador para el próximo festival fundacional en mundos que el dominio ni siquiera había reclamado. Fue una infección, no de código, sino de creencia. Leyendas, no le murmuró a nadie. La enfermedad de las civilizaciones. Sus generales no lograron reprimirlo. La propaganda no pudo seguir el ritmo. Los sensores no pudieron filtrar el volumen. El mito había escapado y solo quedaba una opción. Ella invocó la mano nula. No son soldados, son fantasmas vestidos de exocarne con capas que repelen la sangre,
irrastreables, silenciosos, letales. Solo se habían desplegado una vez antes, durante la Segunda Rebelión Soberana. Ninguno de los que los vieron sobrevivió para contarlo. Su objetivo ahora no era destruir Corval. Su objetivo era borrar al médico. Sin ella no habría prueba, ni llama, ni curación, solo silencio. Aterrizaron en el lado nocturno del planeta 2 días después. Sombras y sombras. Ni siquiera el escáner de la comuna los vio acercarse, pero Corval sí. Los olió antes de que entraran al valle. El olor era tenue. Metal frío, piel sin sangre, respiración regulada por pulmones artificiales. Se puso de pie lentamente pero alto. Su pecho aún estaba magullado, le dolía el costado, pero tenía las orejas hacia adelante. Sus ojos ardían como oro. Él no aulló. Él no rugió. Él esperó. Llegaron al anochecer. 3 figuras, sin luces, sin palabras. Cada uno llevaba un arma forjada para perforar pieles tan antiguas como la suya. Y detrás de ellos, en la tienda, Nia durmió por primera vez en 36 horas. Corval dio un paso adelante. Se dispersaron, pensando flanquearlo. Él los dejó. Recordó cómo se movían. Había entrenado soldados como ellos. Había devorado mejor. El primero se abalanzó. Corval se giró, atrapó la hoja entre sus dientes y la partió por la mitad. El cuerpo del asesino cayó al suelo un segundo después. El segundo disparó una red neuronal. Corval lo dejó golpear y luego lo arrancó. Una garra desgarrando el nodo con fuerza bruta. El tercero intentó huir. No llegó muy lejos. Al amanecer, el valle volvió a estar en silencio. Y frente a la carpa de la clínica, Corval yacía con sangre en los colmillos, pero ninguna de ellas suya. Cuando Nia emergió, parpadeando bajo el sol de la mañana, vio los restos de lo que había venido a buscarla. Y ella no preguntó qué pasó. Ella simplemente se acercó al lobo, puso su mano sobre su cabeza y dijo, «Me esperaste». Se inclinó hacia su palma y luego susurró por primera vez con la fuerza de siempre. El aullido del lobo rompió el viento como una piedra sagrada, profunda, vasta, interminable. Se extendió desde la columna vertebral del valle hasta los huesos de todos los presentes, humanos, cyborgs, marginados o sanadores. El aire no solo transportaba el sonido, sino que temblaba bajo él. No era un aullido de hambre ni de rabia. Fue una convocatoria. La noche después de que la mano nula murió a sus pies, Corval se paró en la parte superior del borde irregular del transporte colapsado, donde casi había perecido, y llamó, no solo a los lobos, no solo a los sobrevivientes, sino a todo lo que alguna vez había sido olvidado. Nia lo escuchó desde el interior de su tienda y salió, conteniendo la respiración mientras su cuerpo temblaba por algo más antiguo que el sonido. Ella había visto a Corval sangrar. Ella lo había visto desplomarse, ser cosido, ser consolado. Pero esto era diferente. Esta no era una bestia herida llamando a sus parientes. Este era un rey que recuperaba su voz. Y la galaxia lo escuchó. En la luna rota de Trex-Taing, una manada rebelde de veteranos lobos desfigurados levantaron la cabeza mientras estaban comiendo y se detuvieron. Uno por uno, respondieron aullando. En los bordes abandonados del cinturón de Nurad, 2 rebeldes encapuchados permanecían de pie junto a su fogata mientras la señal aullaba a través de receptores pirateados. Audio crudo e imposible de falsificar. ¿Es él? Uno susurró. El otro susurró. Entonces no estamos solos. En algún lugar profundo dentro del imperio, un antiguo lobo estuvo enjaulado durante años debajo de una sala de ciencias en criostasis. Luego nuevamente abrió el ojo y sonrió. En el plazo de 6 días, manadas de lobos estelares de 4 sistemas comenzaron a dirigirse a Yuselit. Hambriento, lleno de cicatrices, pero en movimiento. Y a lo largo de todo el camino, los humanos lo siguieron. No necesitaban palabras. Habían visto las imágenes. Habían oído el aullido. Corval una vez representó el terror. Ahora él defendía la verdad.
que podría ser criado para matar, entrenado para destruir, destrozado y traicionado, y aún así resurgir por algo que vale la pena proteger. Nia no dejó de trabajar. La clínica fue produciendo una lona, una luz y un kit de curación a la vez. Ella enseñó a los médicos rebeldes cómo tratar heridas en todas las especies. Ella creó un sistema de señales silenciosas para calmar a los lobos asustados. Ella tomó lo poco que tenían y lo convirtió en algo con lo que otra persona pudiera vivir. Para entonces, la gente la llamaba la puntada carmesí, la llama del lobo, la médica de la luna delfín. Pero Corval solo la llamaba una cosa: hermana. No por sangre, sino por vínculo. Y cada vez que él lo decía, ella le tocaba el pelaje y susurraba: «Y tú eres mío». En la ciudadela imperial de Cadon's Reach, las estrellas parpadeaban en el suelo del observatorio real como vetas de oro moribundo. La emperatriz se encontraba sola, mirando su imperio a través de superposiciones satelitales en tiempo real. Planeta tras planeta, luna tras luna, y en medio de todo ello, como una grieta en el cristal, brillaba el Yolit. Lo que había comenzado como una señal luminosa ahora era una red de movimiento que se extendía como chispas nerviosas a través del vacío. Los sistemas de la colonia que una vez pagaron su tipo de sangre, habían dejado de transmitir. Las lunas mineras que alguna vez estaban protegidas por sus contratos de guerra ahora entonaban canciones rebeldes desde torres robadas. Y su nombre, que una vez fue una palabra para silenciar las mesas, ahora era pronunciado con lástima. Todo porque un lobo moribundo se negó a morir. Todo porque un solo médico humano se arrodilló entre las cenizas y dijo: «Tú no. Así no. El daño no es físico», murmuró su estratega detrás de ella. «Las transmisiones, las imágenes, los aullidos, son contagio emocional. Convierten el mito en significado». «Tienes miedo», dijo sin girarse. «Soy consciente. Tu resplandor». Observó una imagen a cámara lenta de Corval protegiendo a Nia de un dron de ataque aéreo 2 días atrás. Su cuerpo era un muro, sus dientes apretados en desafío, una luz médica azul parpadeando bajo su pecho como un latido que se niega a detenerse. «¿Y sí?», preguntó en voz baja. No era el último. Hubo silencio tras ella. ¿Y si todos los que derrotamos aún pueden oírlo? ¿Y si cada criatura que consideramos leal solo a la ira ha estado esperando algo lo suficientemente humano como para recordarles cómo elegir? La estratega no dijo nada porque nadie en el palacio tenía la respuesta. Nadie excepto ella. Y en lo profundo de su garganta, saboreó el miedo por primera vez en 20 años. No porque Corval atacara, sino porque no lo haría. Él protegería, él inspiraría, él sanaría, él elegiría, y sería elegido. Y eso era algo que la emperatriz jamás podría ordenar. Al día siguiente, el cielo de Yolit se iluminó con balizas de naves espaciales, no naves de guerra, no con vainas, peregrinos, humanos, lobos, incluso viejos híbridos sintéticos de la rebelión de la guadaña, exiliados durante décadas. Todos atraídos por una verdad más profunda que las órdenes de que podían ser quemados, cazados, traicionados y aún así construir algo sagrado con lo que quedaba. Y en el centro de todo, no encontraron un trono, sino una clínica de campaña. No un profeta, sino una mujer cosiendo heridas con sus manos desnudas. No un arma, sino un lobo con cicatrices observándola trabajar. Y aullando cada vez que la esperanza necesitaba una voz, ocurría sin previo aviso. Sin escáneres orbitales, sin avance diplomático, sin flota, solo una nave singular. Elegante, imperial y fría como la obsidiana, cortando la atmósfera superior de Yolit como una cuchilla a través del aliento. Se movía sin escolta, sin defensa. Y mientras descendía hacia el valle, ahora repleto de refugiados, rebeldes, sanadores, lobos y la armonía antaño inimaginable entre ellos, el silencio cayó como la nieve. La gente observaba desde debajo de cúpulas improvisadas y hábitats reconstruidos. Los lobos se alineaban en el crestas,
aliento humeante en el crepúsculo naciente. Sus ojos dorados se entrecerraron. Corval se encontraba en la cima de una meseta quebrada, con la quemadura en su costado curada hacía tiempo, y el pelaje de su mandíbula cicatrizada se contraía al olfatear el aire. Conocía el olor, el de quien lo había creado y luego intentó deshacerlo. La emperatriz. La nave tocó tierra con un siseo que sonaba casi respetuoso. Su rampa descendió. No había soldados, ni guardias, ni estandartes reales, solo ella. Alta, sin armadura, vestida con una capa de fibra de acero violeta oscuro, entrelazada con hilo dorado. Su cabello plateado pálido, intacto por la edad o la guerra. Sus manos estaban vacías. Su corona, un estrecho anillo alrededor de su frente, brillaba tenuemente en la luz menguante. Caminó lentamente entre la multitud atónita, pasando junto a mineros, forajidos, niños montados en cachorros de lobo e híbridos nacidos de 1000 programas de reproducción fallidos. Caminó entre los fantasmas de cada imperio que había gobernado a través del miedo. Y entonces vio a la médica. Nia se puso de pie. En el patio de la clínica, con las manos aún manchadas por el triaje, una aguja apretada entre los nudillos y un desfibrilador atado a la espalda. No se movió. No habló porque a su lado estaba él. Corval, más grande ahora, su postura ya no era pesada por el dolor, sino que se enderezó con determinación. Las espinas óseas a lo largo de su espalda habían recrecido con cordones de acero reforzado, una fusión de curación natural e ingeniería rebelde. Y cuando la vio, a la emperatriz, la que una vez lo envió a la guerra y quemó a los que fracasaron, no se inclinó. Gruñó bajo, silencioso, pero claro. Y aún así, ella no se inmutó. Caminó directamente hacia ellos. 3,25 metros. Entonces se detuvo. «Me invocaste», dijo. «No», respondió Nia rotundamente. «Seguiste el aullido». La emperatriz miró a su alrededor, al mar de vida detrás del médico, la luz del fuego reflejándose en los ojos de soldados, lobos, desconocidos. Esto no se suponía que pasara. Porque nunca imaginaste lo que la misericordia podía construir. Nia. Dijo. Solo sabías alimentar la guerra. La emperatriz se giró hacia Corval. Eras mío. Yo nunca fui tuyo, gruñó, dando un paso al frente. Me usaste, me afilaste, me arrojaste y luego me enterraste cuando no quise morir como tú lo habías planeado. Forjé tu linaje, espetó ella. Y ella forjó mi alma, tronó él, bajando su enorme cabeza al costado de Nia. Los presentes jadearon, pero la emperatriz cayó de rodillas. Sin pompa, sin ilusión, solo una mujer deshecha. Inclinó la cabeza. No vine a luchar, dijo. Viniste a acabar con esto, murmuró Nia. La emperatriz alzó la vista. Vine a ver si realmente había cambiado, y vine a preguntar si yo aún podía. Corval se movió lentamente. Una garra se clavó en el suelo junto a ella. Su aliento le calentó la mejilla, y entonces hizo lo que nadie, ni siquiera Nia, esperaba. Lamió la lágrima que resbalaba por el rostro de la emperatriz. La mujer se estremeció, con los hombros temblorosos, los labios entreabiertos, pero no dijo nada más. Y esa noche, mientras las hogueras ardían en el valle y la música se elevaba por primera vez en la inmensidad, la emperatriz permaneció sentada a los pies del mismo lobo al que una vez había condenado. No pidió perdón. Pidió aprender, y Corval la dejó quedarse. En los días siguientes, la galaxia contuvo la respiración. No por la guerra, porque no llegó. No llegaron flotas, ni ataques orbitales, ni asesinos. El miedo que una vez resonó en los mundos comenzó a desmoronarse, y en su lugar surgieron preguntas. ¿Pueden los lobos elegir la paz? ¿Pueden los imperios arrodillarse? ¿Puede un médico con un escáner de pulso y las manos desnudas cambiar el curso de la memoria galáctica? En la 15ª noche, se celebró una gran reunión bajo las agujas del nuevo salón de campo, anteriormente una cúpula de carroñeros,
ahora rodeada de luz estelar y silencio. La gente no vino para una ceremonia. Vino para presenciar lo imposible. Un lobo, una vez considerado indomable, se sentó en un semicírculo junto a los niños. La emperatriz, con las manos enrojecidas de ayudar a Mía a vendar todo el día, estaba sentada frente a un rebelde canoso al que una vez había sentenciado a muerte. Y Mía simplemente sonreía. No hablaba a la multitud. No daba discursos. Caminaba entre las multitudes con su botiquín a la espalda y se detenía cada pocos metros para tomar pulsos, ajustar medicamentos, susurrar consuelo. Sin tronos, sin estandartes, solo vida. Cuando la noche cayó de verdad y las estrellas ardieron sin miedo, Corval caminó junto a ella hasta el borde del valle donde solo se extendía el cosmos. Se sentó pesadamente, dejándola descansar a su lado. «Estabas muriendo cuando te encontré», susurró ella. Él resopló, con los ojos entrecerrados. «Me diste aliento», respondió. «Pero también me diste una razón para usarlo». Ella lo miró, rozando con una mano la cicatriz de su cuello. «Yo no te curé», dijo. «Tú elegiste vivir». Se giró lentamente hacia ella. «No», dijo. Murmuró. «Lo hicimos». Y tras ellos, el mundo que salvaron seguía vibrando. Lobos y humanos trabajando juntos, sanando juntos, recordando no lo que destruyeron, sino lo que se negaron a dejar morir.